La Iglesia Cristiana Jesús el Cordero presenta El devocional con el pastor Hernán de la Osa. Nutriéndonos cada mañana con la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Bienvenidos. Bienvenidos al devocional. Estimados oyentes, estamos una vez más aquí, para conectarnos con el Señor. Lo vamos a hacer orando y estudiando la Biblia. Vamos a pedir a nuestro Padre la cobertura de Él. Recuerde, y vamos a hacerlo orando, y recuerde que orar nunca está de más ni sobra. Padre bendito, gracias te damos, Dios. Gracias por dejarnos vivir, por la salud, por tu amor y tu misericordia, Padre. Pedimos una vez más la cobertura tuya, que la cobertura tuya sea con nosotros. Amén. Bien, hoy voy a estar en el Evangelio del Dr. Lucas, en el capítulo 1. Vamos a estudiar un relato que va desde el versículo 5, capítulo 1, versículo 5, hasta el versículo 25. Una palabra preciosa. ¿Cómo titulo mi sermón en el día de hoy? Óigalo. Cuando Dios habla y nadie está listo. Cuando Dios habla y nadie está listo. Tendré mi primer punto del versículo 5 al 10. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Primer punto, fe en la rutina. Fe en la rutina, sirviendo en medio del silencio. El pasaje que nos ocupa hoy es el relato de la vida de una mujer y de un hombre, de un sacerdote llamado Zacarías y su mujer Elizabeth. Ambos eran de edad avanzada, pero Elizabeth tenía un agravante más terrible. No podía tener hijos, y ya no tenía hijos y parecía que todo estaba perdido. Pero ¿qué me impresiona de este relato? No es simplemente el relato de un milagro más, porque esta narración va mucho más allá. Es la intervención de Dios en medio de una nación que creía que Dios se había olvidado de ellos. Así que esto tiene implicaciones profundas. Habían habido 400 años de silencio. No había habido profecía alguna, no había habido profeta alguno. Era un silencio total. Sin embargo, vemos a este hombre y a esta mujer cómo sirven al Señor, fíjese, cómo tienen fe en la rutina. Sí, porque era algo rutinario. Este hombre llevaba toda su vida orando, toda su vida intercediendo, y llevaba toda su vida siéndole fiel a Dios. Era su rutina. Vemos que si hay fe, la rutina también es efectiva. Solo se trata de eso. Hay gente que dice que los cristianos no debemos ser rutinarios, pero yo veo aquí fe en la rutina, sirviendo en medio del silencio. Aún en medio del silencio, sin que Dios hablara, ellos tenían fe en lo que hacían, en su rutina diaria. Todos los días este hombre oraba, todos los días trataba de serle fiel al Señor. Qué bonito es cuando nosotros tenemos una rutina constante de oración al Señor. Si somos capaces de mantener una rutina diaria, ¿sí? Pero con fe, orando con fe, aunque no veamos las señales, aunque no veamos alguna señal de Dios,
Esto es importante. Ellos lo vivieron, mantuvieron fe en la rutina. Y ya veremos qué pasó. Segundo punto, versículo 11 en adelante. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie alrededor del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte esta buena nueva. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste las palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Segundo punto. Incredulidad en el lugar santo, cuando la promesa parece tarde. Este hombre, por soberanía de Dios, al echar la suerte, le tocó el turno a él. Habían personas que se morían y nunca tenían este privilegio de entrar a la hora del incienso en el lugar santo, que era donde estaba el altar del incienso, hacer oraciones e intercesiones. Pero la soberanía de Dios lo planeó todo. Cuando echaron la suerte, salió seleccionado este hombre. Él entra allá al altar, y en el pie del altar, ahí en el altar, estaba el ángel de Dios esperándolo. Fíjate qué misterioso es Dios. Pero ¿qué veo yo aquí? Que el hombre es consagrado, está en el lugar santo, pero tiene incredulidad. Esto es increíble. Esto sucede, fíjese bien, cuando la promesa parece tarde. El ángel le dice: Zacarías, no tengas miedo, traigo un mensaje de parte de Dios. Señores, esto fue producto también de una rutina. Dios le dice que a través del ángel que su mujer sí va a tener un hijo, y que no solo será un hijo común y corriente, que no va a darle a él la contestación o la respuesta de una petición personal, que será una bendición para toda la nación, porque de ellos nació Juan el Bautista. Pero el hombre está lleno de incredulidad. Sin embargo, veo algo positivo, lo que hace la rutina cuando se tiene fe en ella. Cuando se ora, aunque Dios no dé señales. Cuando se sigue orando todos los días y se cumple con las disciplinas, aunque no hayan señales, esto puede pasar en cualquier momento. Dios se había como tardado, pero Dios siempre llega justo y a tiempo. Así que el hombre no cree, Dios lo deja mudo y para mí sordo también, porque tenían que hacerle señas. Quiere decir que perdió también la audición. Fíjate qué importante es todo este relato. ¿Cómo trabaja el Señor? A veces creemos que Dios se olvida de nuestras peticiones, pero no es así. Y mira, este hombre consagrado, pero tenía incredulidad. Y Dios lo deja mudo. Mi último punto para terminar, versículos 21 al 25, dice así: y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Y él les hablaba por seña y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en su casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Último punto. Cuando Dios
Cuando Dios te silencia para enseñarte a escuchar. Todo esto de dejarlo mudo fue un proceso de Dios. Lo silenció para que aprendiera a escuchar con el corazón y no con la razón, para que aprendiera a conocer mucho más al Señor. Dios es misterioso, tiene sus formas de trabajar. Lo silenció de oídos y de la boca. Así que lo único que él podía ver era con sus ojos, cuando el vientre de su mujer iba creciendo, para que aprendiera que Jehová es todopoderoso y que Él hace lo que nadie puede hacer. Le dio una lección para hacerlo crecer también espiritualmente. Porque cuando la mujer da luz al niño y se debate en cómo es que se va a llamar el niño, él escribe y dice, Juan es su nombre. Y cuando esto sucede, Dios desata su lengua y este hombre en el capítulo empieza a profetizar. Lo silenció para que pudiese escuchar cuando fuera a profetizar, para que pudiera oír la voz de Dios y entendiera y no fuera incrédulo que Dios le iba a hablar para que él profetizara. Fíjate lo misterioso que es Dios. Lo silenció para enseñarle a escuchar con el corazón y para poderlo hacer crecer y que nos diera una profecía preciosa que está ahí en ese capítulo 1. Si esta palabra te bendice, dale like, coméntala y compártela. Padre, te adoramos. Amén. Que Dios te bendiga.